que... Ricardo estaba Sí. convencido en hablar de la selección de Argentina, ha sido el único incluso que lo incluyó dentro de dentro Sí. de los candidatos. ¿A vos te parece que ha hecho Scaloni lo suficiente en este ciclo o quizás tres cuartas partes de un ciclo completo para renovar a la plantilla y no quedarse pegado a la nostalgia o el romanticismo que de repente generan los campeones del mundo, el plantel que levanta una copa y arrastrarlo Totalmente. Ujú. aún y cuando se arrastren en una cancha al siguiente mundial? Totalmente, me parece que es uno de los grandes méritos de Scaloni, basta ver la eliminatoria que hace, lo sobrado que fue Argentina, más allá y también de que perdió tal vez tensión competitiva ahora con el formato y con el aumento de plazas, Argentina no se relajó nunca, Argentina hizo una eliminatoria soberbia. Me parece que Scaloni ha logrado mantener el hambre de este equipo a tope. Escucho ahora todo esto de los futbolistas entre algodones y de lesiones y te escuchaba también plantear el asunto de si línea por línea las elecciones candidatas dan garantías en todas y yo creo que la que más se acerca a eso es la Argentina justamente. A lo mejor no en niveles individuales, no sé, lo del Dibu ahora que lo vimos en la semana comerse 4 del Chelsea en Premier, pero es un tipo que con selección argentina se transforma o se potencia y eso le pasa a muchos otros, ¿no? Tal vez la duda de la central por el recorrido, la edad que pudieran tener algunos, pero me parece que es una selección con garantías, evidentemente la lesión de Lautaro, que sería en ese sentido el único futbolista hoy que pudiera preocupar al Y cuerpo en la baja de técnico, forma de pero que Julián, tampoco ha tenido. Y de Sí, Rodrigo la de baja, Paul. pero lo de Julián de a poco, o sea, es cierto que no es el Julián tal vez de arranque de temporada, pero es un Julián que ha tenido momentos y que vuelvo a lo mismo, con selección podría potenciarse igualmente. Descartado solamente lo de Foyt, que no es un futbolista, digamos, de la primera línea, como tampoco lo sería el propio Lautaro, ¿no? Si nos ponemos a pensar, por lo menos en las últimas grandes exhibiciones o grandes retos que ha tenido la selección argentina. Yo creo que Scaloni ha hecho un mérito terrible, que ha construido un equipo de pies a cabeza, le ha dado identidad, le ha dado variantes, tiene el factor Messi, además, vamos a ver cómo termina encajando ahora en este mundial, dónde lo va a poner, cuánto va a jugar, de qué va a jugar, pero me parece que Argentina es una contendiente súper legítima, súper natural y que está muy bien armada en Seguro todas lo las de líneas. todas las líneas, porque en la defensa, seguir jugando con Nahuel Molina de lateral derecho, que tampoco es titular indiscutible en el Atlético de Madrid, y jugar con Otamendi, 3 años y medio más mayor. Yo hablo de la central como Sí, la principal duda que sí me despierta. Esa la tengo que reconocer. No sé si va a ir ahí el Cuti Romero, si irá Otamendi. Sí creo que es ahí, particularmente en la defensa central, donde más dudas puede despertar este equipo. Pero después es que lo veo muy bien de medio campo hacia adelante, pero incluso en las labores defensivas para recuperar pelota. Adelante me parece que tiene gente muy importante que resuelve partidos. O sea, a a mí es mí me que parece que Argentina está el muy bien. Rodrigo de Paul de hace 3 años y medio no es el Rodrigo de Paul de este año en el Inter Miami. Y McAllister, que me parece un gran jugador, ahora está remontando un poquito, pero incluso llegó a perder la titularidad también en el Liverpool. Y Liverpool. fueron dos jugadores, de hecho, clave en la victoria del Mundial, más allá de Messi en sus momentos así de apariciones estelares también. E irte eso, insisto. No, y Y Di Ángel Di María, María. exactamente, que no está, y era el gran secreto a voces, el gran secreto a plena vista, a plena luz del día de la Y, selección argentina. y Enzo Fernández, de un partido bueno, dos partidos malos. Un partido Claro. bueno, dos partidos malos. Muy intermitente también. Sí. Uh-huh. Y hay una generación muy interesante, pero que todavía ni está, o sea, irá convocada, pero irá a aprender, Nico pero habrá que Paz, evaluarlos ¿no? en 2030, porque ahora pensar en Nico Nico Paz Paz. o en Mastantuono, No, pues, Santoro o no, en pero Nico Garnacho, Paz pues sí. no es su momento. Alexis decía que teme a Brasil por Ancelotti. Sí, creo que Ancelotti ya nos ha demostrado que es un entrenador de torneos cortos, que es un entrenador de eliminatorias y que es un entrenador que a su manera es capaz de extraer lo mejor de los buenos jugadores y Brasil tiene muy buenos jugadores. A Brasil le pueden faltar muchas cosas. A Brasil le puede faltar un goleador en concreto. A Brasil Laterales. le puede faltar los laterales que ha tenido históricamente, que ha sido siempre la selección que más ha destacado por esa posición. A Brasil le puede faltar un buen mediocampista. Pero Brasil tiene muchos muy buenos jugadores por todas las zonas del campo. Y Ancelotti es capaz de extraer de esos jugadores una buena versión. Al final, si tú juntas 5, 6, 7
buenos futbolistas y sacas lo mejor de ellos y el resto te lo puede aportar la camiseta y la experiencia y el miedo también que infunden los rivales enfrentarse a Brasil, yo sí que la consideraría un poco candidata. a eso iba, Barak. Estamos viendo, o lo ve desde la perspectiva, que no es la única. Yo he escuchado a muchos también mencionar a Brasil dentro de los candidatos. A mí me cuesta, por lo que veo de Brasil ahora, la camiseta, el escudo, la historia, poco importa el ver a los futbolistas ahí adentro comportarse como un equipo, sí, bueno, pero no excepcional como tendría que ser un equipo que gana un mundial, Barak. Claro, y la historia cuenta y pesa, sin duda, 5 títulos del mundo, pero para mí pesa mucho más la historia de los últimos 20 años, 25 años ya, ¿no? Claro. No solamente es que Brasil no haya ganado el 6º mundial, porque es muy complicado y pueden pasar 25, 50 años sin ganar el mundial. El tema es que Brasil no ha pasado más allá de cuartos de final. Perdón, Barak, pero Y antes cuando que se me pasó escape una la vez idea, en casa, los brasileños, una generación de brasileños ya vio sí. a un campeón olímpico de slalom en Juegos de Invierno y no ha visto campeón a Brasil Nacido en un en, Mundial de Fútbol. nacido en Noruega, ¿no? Pero no ha visto campeón a Brasil en un Mundial de Fútbol. Yo lo que No, de escuché fue acuerdo. el himno nacional de Brasil Sí. en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Sí, como aquí todos vimos a Brasil campeón en 2002, decían, no fue hace tanto, pero es 24 que hay años. señores de 30 años Ahí hay una, que nunca han visto a Brasil hay campeón una del mundo. semifinal, Barak, que se te ha escapado. No, es a lo que iba, pero una semifinal a la que mejor ni se hubieran presentado. La del Sí, o sea, 7-1. te presentaste a una semifinal a perder Semifinal se 7-1, jugó. mejor ni te hubieras metido ahí. Esa semifinal estuvo ahí. Ha pasado tanto tiempo de Brasil. Entonces, perdón, me parece que eso es más importante porque hemos visto que Brasil, a pesar de que mantiene, y coincido con Alexis, una materia prima interesante, no al nivel histórico de Brasil, pero línea por línea, es decir, los defensas centrales que tiene al alcance Brasil son muchísimos y muy buenos. Los centros delanteros que tiene Brasil, no hay un Romario, no hay un Ronaldo, no hay nada parecido, pero hay 7, 8 centros delanteros. ¿Estás tomando la en cuenta Super Élite, que ya a quisiera el Militao en 99% esos de los centrales? países. No, pongo a Gabriel Magaláes, pongo a Bremer, pongo Bremer a Marquinhos, lesionado y pongo a también. Militao también, es decir, tiene un pool muy Bremer que juega interesante. 2 Necesitas partidos dos nada bien y más. 3 mal. Correcto. Bueno, Gabriel Magaláes es el mejor central de Europa, ¿sí o no? Discutible, pero bueno, no es esa la discusión. Bueno, no está mal Brasil, honestamente no está mal. Para mí, lo que le falta es un medio campo laterales. sólido, ¿no? Seguir dependiendo de Paquetá y de Bruno Guimaraes. Está bien para un equipo que aspira a meterse a cuartos de final, como siempre hace Brasil, pero para vencer a un europeo, a un gran equipo europeo en cuartos de final, que es la pared que ha tenido Brasil, yo creo que le va a ir costando. Con De todo y nuevo, y Ancelotti. creo que esto es para ponernos a contemplar lo que estamos nosotros, esta generación viviendo, y quizás no aprecia la generación que no vio. Lo del 94, por ejemplo, que ha pasado tanto tiempo desde el 2002 a el Mundial de hoy, como pasó del Mundial 70 al Mundial del 94. Cuando Brasil parecía haber pasado, Ricardo Puig, siglos sin ser campeón mundial. Sí, tal cual. Bueno, pues tiene que ver también con estos, no sé si llamarle baches, estas crisis que tienes a la hora de juntar el talento, ¿no? Acostumbrado Brasil del 58 al 70 a tener una mega selección poderosísima, no había ninguna que pudiera ponerse a la par probablemente de eso. Después le costó mucho trabajo o muchos años tener un conjunto como tal, porque siguió teniendo grandes futbolistas, aquellos que fueron, por ejemplo, al 82, pero que no terminaron por encontrar a lo mejor en el juego colectivo lo que le terminaba faltando a Brasil. Fueron muchos años de espera. Yo creo que ahora no tiene ni una cosa ni la otra tan a la mano, ¿no? No tiene las individualidades que permitan poner a Brasil ahí junto a estos nombres que a priori ponemos, la de Inglaterra, la de España, la de Francia, la de probablemente Portugal. Yo insistiría en Argentina. Me parece que en individualidades, en nombre, tienen mejores futbolistas que los brasileños. Y luego en el juego que han logrado ir desarrollando con el paso de los últimos años, muy temprano todavía para pedirle a Ancelotti, que tampoco es que sea un experto en que sus equipos jueguen demasiado bien, en ese sentido, ganan y suele hacer que sus equipos ganen estas competiciones, pero no necesariamente jugándolo bien. Me parece que Brasil hoy carece, para ser un candidato, carece un poco de esas dos cosas. A mí me cuesta también trabajo verlo ahí. Yo creo que va a alargarse un poco más la espera. No es extraño verlo, Rodri, a Brasil en esta situación, porque mencionaba de un bache, ¿no? De los 24 años, del 70 al 94. Alexis, de repente por ahí con tu historial, hubo mundiales en los que Brasil tuvo peor resultado de lo que tuvo equipo, por ejemplo, donde dio suficientes
obtuvo suficientes argumentos para llegar más lejos de lo que los resultados se lo permitieron. En el 78, en el 82, en el 86. En el 2006. No, pero luego, ahí mismo, del 70 al 94, ya hablamos de 3 mundiales. Del 2002 para acá, quizás solo el 2006 tuvo a una selección brasileña donde verdaderamente el fútbol le fue de alguna manera injusto, ¿no? Y podríamos decir injusto con Roberto Carlos llevándose la mano a la rodilla mientras Francia pateaba un tiro libre donde llegaba solito Henry al segundo palo. Pero tuvo mejor fútbol Brasil. Y ahora no hay mundial a donde diga Brasil mereció llegar más lejos de donde llegó. Quizás hasta llegó muy lejos en el 14, Rodri, y ahí está el resultado. Bueno, a ver, yo creo que Brasil ha sido víctima de su propio éxito, ¿no? El hecho de haber conseguido tantos mundiales, de ser la canariña, ¿no? El número 1 en cuanto a títulos. Yo creo que al final ha hecho que Brasil haya perdido un poco la perspectiva de lo que creo que es la base para conseguir un mundial, que es un equipo. O sea, porque Brasil ha fomentado mucha parte de su éxito, entre comillas, en los últimos años en individualidades, ¿no? Apostándolo todo a gente importante, haciendo los equipos en torno a gente importante, y ya que hablabas de 2014, por ejemplo, lo de Neymar. O sea, era todo Neymar, y el resto era gente que trabajaba para Neymar, que seguramente es algo que se puede llegar a entender, pero que al final, si tú no construyes un equipo, ¿qué pasa? Que se te lesiona Neymar y pasa el partido, la gran vergüenza contra Alemania, que los que estuvimos en el estadio lo recordamos como si fuera ayer, y es algo que creo que nos va a acompañar toda nuestra vida por ver la superioridad respecto entre un equipo y otro, ¿no? A partir de ahí, estoy un poco de acuerdo con Alexis, que creo que le viene muy bien a Brasil el hecho de tener a Ancelotti, porque Ancelotti sabe perfectamente cuáles son las armas para ganar una competición de eliminatorias. Creo que lo va a tener complicado porque para mí no tiene suficiente potencial, pero si Ancelotti es capaz de armar un buen equipo, un buen colectivo, puede suplir ciertas carencias. ¿Le dará para estar ahí? Yo creo que no. Yo creo que le puede dar para llegar un poco más lejos que en otras opciones. Sí lo consigue, insisto, porque creo que es la asignatura pendiente que pueda tener Ancelotti con una selección que encima acaba de tener la baja de Rodrigo Goes, que para mí, a pesar de no estar en su mejor momento, creo que era alguien importante por lo que te puede aportar en ataque, en varias posiciones, su polivalencia, pero insisto que creo que aún así, Ancelotti consiguiendo la mejor versión de Brasil, creo que está lejos de una versión al 60-70% de España o de incluso Francia. De Brasil un par de cosas. En 2018 sí que tuvieron la mala suerte de encontrarse con Thibaut Courtois en aquel partido, porque ahí sí que no tenían mala selección y no jugaron mal, pero ese enfrentamiento con Bélgica, Courtois fue crucial en los cuartos de final. Y en el 94 Brasil jugaba feísimo, pero tenían unas grandes individualidades. El problema de ahora de Brasil es que no tiene un Romario, no tiene a un Bebeto, no tiene a Branco, por ejemplo, en el lateral izquierdo, Jorginho en el lateral derecho. No sé, es la diferencia, que sin jugar bien ninguna de las dos selecciones, si queremos establecer un paralelismo, ahora que vuelve el Mundial aquí a Estados Unidos, el del 94 jugaba feo, tenía a Dunga de medio centro, con eso ya te lo decimos todo, pero tenía unas individualidades que podían, y de hecho lo hicieron, marcar las diferencias. En este Brasil sí tienes buenos jugadores, y es lo que dice Barak, hay muchos, y Barak siempre lo explica en ESPN FC, que hay un gran casting en la Premier League para ver quién es el delantero titular de la selección brasileña, que parece que Joao Pedro se va a llevar ese gafete, pero hay muchos otros jugadores, Evanilson, que están llamando a la puerta, pero no tienes a un Romario y no tienes a un Bebeto. Y eso para mí marca la diferencia.